Saludos, amigas y amigos. La colega Diana Veloz no está con nosotros en este espacio de hoy. Está cumpliendo compromisos laborales, profesionales. Pero tenemos un invitado de primera categoría, de primera talla, un abogado de fuste, destacado en las lides judiciales dominicanas. Pero yo quiero, don Cándido Simón, cuando veo su apellido, Simón, me viene a la mente músico clásico, en primer lugar. Y en segundo, héroe nacional, Juan de Dios Ventura Simón, uno de los héroes dominicanos que participaron en la gesta gloriosa del 14 de junio de la invasión de Maimón, Constanza y Estero Hondo. Me gustaría que usted le dijera al público de este espacio icónico, emblemático, El Pueblo Cuestiona, sus orígenes. Bueno, muchas gracias. Tengo el privilegio, por primera vez, de participar en este programa que anda por encima de los 50 años. 57. 57 años. Va para 58. Creo que es el último mojicano que queda. Aeromundo también. Aeromundo, sí. Directo, distinguido amigo, don Guillermo Gómez. Había 3 programas con esta característica que era Sea usted el jurado. Cuarto Poder. Sí. El de Pía Rodríguez. Pero este se ha mantenido. Que fue de los primeros, Pitaluga, Niván. Hay que conocer la historia. Sí, claro. Fíjese, para mí sería, créame, que un honor y una honra llevar el apellido Simón, pero el mío es Simón. Es Simón. Simón. De hecho, ¿por qué se dice? De hecho, se acrecentó el tema del asumir que era Simón cuando asistía a Ana Simón, la psicóloga especialista en tratamiento de temas sexuales. Ahí se incrementó más la confusión de que mi apellido era Simón. Yo digo siempre paradójicamente que mi apellido es Simón porque los Simón son blancos y ricos y evidentemente yo no soy blanco. Y lo dejaste. ¿Dónde tú naciste? Yo nací en Puerto Plata. Yo soy oriundo de un campo de Puerto Plata. Sí. Como dice el poeta nacional, de un sitio de Puerto Plata, de República Dominicana, que es un país que no merece el nombre de país, sino de tumba, féretro o cementerio, decía el poeta nacional. Pero sí, yo soy oriundo de la provincia de Puerto Plata. Y además hay un general que efectivamente participó en las lides de confrontación entre Haití y la República Dominicana, Pierre Charles Simón, que dicen que mis orígenes andan por ahí, que cuando le tocó retirada en una de esas contiendas. ¿Es un apellido francés? Es de origen francés. No quieren que diga que es de origen haitiano, pero los franceses fueron los que habitaron Haití a través de la esclavitud. Pero ese Pierre Charles Simón, en una de esas retiradas, se afirma que fue uno de los que incendió a Puerto Plata. De manera que la estrategia de incendiar al pueblo en la retirada era un mecanismo de estrategia militar para evitar que el adversario continuara avanzando. Que eso era, Puerto Plata la quemaron 3 veces. Ya no se sabe qué queda de Puerto Plata. Pero bueno, soy de ahí. Entonces no es Simón. No es Simón, es Simón. Es como esos nombres de esos hospitales viejos que a raíz del ajusticiamiento de Trujillo, algunos le cambiaron los nombres, pero quedaron siempre. Sí, el Angelita se quedó como el Angelita. Sí, el Marión. Sí, el Marión. Son cuestiones históricas. Yo te seguiré diciendo, porque así es que te conoce el país. Sí. Es Simón. Te he visto tantas veces, porque con un ejercicio
de más de 50 años, el mío, imagínate, conozco a todo el mundo. Ya tengo 40 yo. Bueno. Digo que Entonces, que me gradué siendo menor de edad. ¿Qué yo destaco de tu exitoso ejercicio? Primero, tu rigurosidad en el aspecto jurídico. Y segundo, tu prudencia, tu sobriedad. Ya. A tal extremo que cuando te veo defendiendo a tus clientes y lo hace con tanta, diría yo, nobleza, con tanta altura, pienso en este juez que ahora es miembro del Tribunal Constitucional, don Alejandro Vargas, Sí. que en su sentencia siempre dejaba una enseñanza. Sí. Entonces, en tus comparecencias y como litigante, tú eres pedagógico. Ya. Deja una enseñanza. Proviniendo de usted, eso de verdad que me ruboriza porque significa que efectivamente el propósito lo hemos ido logrando. Usted no va simplemente a defender los intereses de su cliente, claro, sino que tú dejas un mensaje que le sirve de edificación y de educación al país. Me alegra saber eso. En sentido general. En esta época que la comunicación se ha vuelto tan confrontativa, tan agresiva, una cosa impresionante. Y me alegra saber que uno le deja una huella positiva en la medida que comunica temas difíciles y complicados, porque los abogados penalistas en la justicia penal es donde se expresan las miserias humanas, las peores miserias humanas en justicia penal que se desarrollan. Por eso incluso los medios cubren la fuente, porque usualmente los medios no cubren el Tribunal Constitucional, las salas civiles, comerciales, de inmobiliario, no. Justicia penal, porque ahí es donde se presenta la verdad de lo que sucede. Un proceso penal es la reconstrucción de un hecho histórico que sucedió en otro lugar y en otro momento, pero en la vida real se reconstruye y se presenta en sede judicial. Y ahí hay un actor común que puede jugar todos los roles, que es el abogado. A propósito, en tu ejercicio del derecho, fundamentalmente penal, aquí han habido muchos penalistas brillantes. Sí. Sánchez Morcelo, sí. Pina Acevedo, el mismo Vincho Castillo, Salvador Jorge Blanco, el de Santiago, que murió. Artañán Pérez Méndez. Sí. Un elenco de todos ellos. ¿Cuál ha sido tu favorito? Me parece que el más completo de todos era Artañán Pérez Méndez, porque escribió más que los demás. Fíjese que cuando usted menciona a Sánchez Morcelo, yo para enterarme de su existencia tuve que comprar un archivo. Duarte Pepín, que fue también personaje más completo, Duarte Pepín, porque ellos no escribieron. De hecho, Pina Acevedo mismo, lo poco que escribió esencialmente fue sobre temas, procesos que él llevaba, ¿no? Hay un escrito que Pina hizo que se llama En defensa de la defensa, cuando representó a Flores Estrella. A Rafael Flores Estrella, un político y un diputado con dignidad. Secretario administrativo. Sí, en la gestión de Jorge Blanco. Lo hicieron condenar en un juicio político en que él era inocente, y cuando lo condenaron, pues fue por decisión política, porque era confrontativo del régimen de Balaguer,
Y cuando... Lo que hicieron con Jorge Blanco también. Sí, sí, de alguna manera, sí. Un juez ahí que era un verdugo. Sí. Le decían el 20 y 30 porque condenaba 20 y 30 años. Ahora el Código Penal verá que es 30 y 40 porque todas las penas son 30 y 40. Le llamo el Código Severino al penal. Pero lo que importa es que, bueno, para cerrar esa parte, cuando a Flores Estrella Balaguer lo indultó, él dijo que no quería nada de Balaguer, rechazó el indulto, pero se le imponía. O sea, lo hizo condenar. Sí. Cándido, yo me crié los primeros años de mi adolescencia en un palacio de justicia en Barahona. Ya. Mi abuelo, que en paz descanse, era alguacil de estrado en la era de Trujillo. Sí. Y yo veía a los presos que lo ponían a hacer labores a trabajar, o que estaban privados, sí, privados. En haciendas de Trujillo lo ponían a trabajar. De hecho, la ley establecía condena de trabajos públicos y Trujillo se lo tomó muy en serio, entonces lo ponía a hacer trabajos en haciendas. Correcto. Sí. Entonces, de un tiempo a esta parte que ha llovido mucho, ¿cuáles son los principales avances y los retrocesos, si es que lo ha tenido el sistema de justicia en la República Dominicana, el sistema judicial? Mire, incluyendo el Ministerio Público. Sí, sí. Mire, la transformación del servicio de justicia comenzó en 1994, cuando la crisis entre Peña Gómez y Balaguer, la crisis política que se generó, de ahí se desprendió como consecuencia de un acuerdo político en que engañaron a Peña Gómez. Balaguer ganó, bueno, hubo una contienda en 1992 y entonces Peña Gómez habría ganado las elecciones y Balaguer dijo que había sido él. Consecuentemente hubo las elecciones las ganó en el 94. Sí, pero oiga que era 94, 96, correcto, en el 96. Le tocaba el periodo 94, 98. Sí, 98. Entonces, lo redujeron. Sí, lo redujeron a 2 años y entonces en el 96 Juan Bosch y Balaguer se ponen de acuerdo para lanzar a Leonel, que es cuando Leonel Fernández gana la presidencia. Pero la idea era que Peña Gómez, como tenía el mayor liderazgo, no solo de la República Dominicana, sino del continente y cuidado con el mundo, porque era el líder de la Internacional Socialista y muchos, por ejemplo, Mitterrand, que era francés. François Mitterrand. De Francia. Y el presidente de Alemania, el primer ministro de Alemania. Willy Brandt. Eran y miembros también. Escúcheme, yo le llevé una carta. Yo era regidor del ayuntamiento del Distrito Nacional en la gestión de Peña Gómez y viajamos, el productor de este espacio, Silvio Velos Burgos y yo, él era diputado y era regidor, viajamos a Israel y al Líbano y Peña me dio una carta para que se le entregara a Simón Pérez. Que posteriormente fue premio Nobel de la Paz. Sí, claro. Los grandes líderes de la... Pero y en América Latina, el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. Y Peña Gómez era líder de ellos. Sí. Oiga bien. Entonces, pero Peña Gómez habría ganado las elecciones en 94, Balaguer con sus arterías o su manera. Mañas. Déjelo ahí. Para no herirse en susceptibilidades. Entonces logró imponerse y llegaron a un acuerdo que consistió en reducir a 2 años el periodo de Balaguer. Usted verá lo que hizo Pina Acevedo con ese tema. Y Peña Gómez se supone que iba a ganar en el 96. Pero lo bloquearon. Ahora, en el 94... Le subieron el porcentaje. Sí, le cambiaron las reglas de juego. Entonces, ahí... Una de las cosas una decisión que se tomó fue precisamente el tema de la no reelección o de una reelección solo por 2 periodos. Ahí se creó el Consejo Nacional de la Magistratura para que los jueces no lo designaran los senadores, porque los senadores tenían el Poder Judicial como una federación en que cada senador, como era el Senado que los elegía,
cada senador traía a su juez de su pueblo debajo de la manga, debajo del sobaco. Manejaba la justicia. Y entonces administraban la justicia como quisieran, excepto la Suprema Corte de Justicia, que era de Balaguer. El punto es que ahí decidieron que no fuera el Senado que designara a los jueces y sino el Consejo. Y créame que ahí comenzó el proceso de transformación del sistema de justicia, que ya en el 96 gana Leonel Fernández. Jorge evalúan públicamente, él preside el Consejo Nacional de la Magistratura y llama a una evaluación de los aspirantes a jueces e incluso los de la Suprema Corte de Justicia y entonces hizo una evaluación en vivo de los candidatos y ganó la presidencia, designaron a la presidencia a Jorge Subero Isa, que hoy es consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Fue presidente de la Junta Central Electoral sin máculas, salió vivo de ahí, que poca gente que salgan con vida. No, él no fue presidente, fue miembro. Él fue miembro, lo que pasa es que creo que al salir César Estrella Sadala, él llegó a presidir la Junta Central Electoral. Lo que importa. Pero hay un antes y un después. Sí, sin dudas, a partir de ahí. A partir del 96 sí. Es que arranca esto. De hecho, Leonel Fernández fue el mentor de la reforma constitucional del año 2010, que yo digo siempre, cuando pase la marea de las contiendas partidarias, cuando pase la pasión, tendrá que reconocer esa constitución de 2010 como la constitución Leonel Fernández, así como recuerdan el Código Trujillo de Trabajo, sí. Así como recuerdan la constitución Juan Bosch de 1963, porque fue su idea en la presidencia de la República. Y Leonel impulsó la reforma de los códigos. Nombró una comisión que redactó un proyecto de código procesal penal. Finjus designó otra comisión. Yo participé en esa comisión de Finjus y presentamos proyectos, lo que hasta recientemente fue el código procesal penal, que acaban de modificarlo ahora en el 2025. Un proyecto de código penal, un proyecto de código civil, procesal civil, de comercio, y de todos ellos, el que se implementó primero fue el procesal penal, porque Finjus, como entidad de sociedad civil, logramos difundir lo que se estaba haciendo antes de hacerlo. Además de eso, participamos lo que redactamos y un equipo de juristas de bastante calidad, participamos a nivel nacional informando en 2 años de suspensión que se dio a partir de la entrada en vigencia, de la aprobación, informando que lo que se había aprobado en el 2002, que fue paradójicamente en el gobierno de Hipólito Mejía, que entró en vigencia en el 2004, y Leonel Fernández fue el que dio el campanazo de entrada en vigencia porque se repostuló para el 2004. Lo que importa retener es a todo esto, que hay un proyecto de Código Civil, hay un proyecto de Código Procesal Civil, hay un proyecto de Código de Comercio que están durmiendo el sueño de los justos en el Congreso, y ahora no sé por qué. Ahí junto con ese se presentó el proyecto de Código Procesal Penal, que se aprobó rápido porque hicimos consenso político y social y académico, y no se aprobó el Código Penal, pero lo aprobaron ahora con bastante prisa. Y no aprobaron aquel código. No. El que aprobaron ahora es totalmente distinto al que presentó la comisión, que adivine quiénes la formaron. Artañán Pérez Méndez, escuchen los nombres: César Pina Toribio, Miriam Germán. Que fue consultor jurídico. Sí, era el consultor jurídico. No, y además hijo de Pina Acevedo. Muy bueno. Sí, pero le decía que cuando se reformó íntegro, que me dicen que está en estado de salud un poco sensible, que Dios la acompañe para que supere lo que le sucede, me dice, es propio ya de la edad. Pero oiga, retomo en breve esto. Oiga lo que hizo Pina Acevedo, Ramón Pina Acevedo, uno de los juristas más capaces que ha circulado existido en la República Dominicana. Fue el jurista que más tiempo duró ejerciendo el derecho penal en el mundo. Porque hay un argentino que aparece en los premios Guinness, pero Pina Acevedo duró 4 años más que el de que tiene los premios Guinness. Sí, Pina Acevedo. Y Pina en el 94, cuando se reforma la Constitución para reducir el periodo a 2 años, lanzó una acción de inconstitucionalidad diciendo que la Constitución era inconstitucional. Óigame esto. ¿Por qué? Porque él decía, bueno, conforme a la Constitución que existente antes de esa reforma, a Balaguer se le eligió por 4 años, no por 2. Yo recuerdo, sí. Y entonces reformaron la Constitución
para bajarla a 2 años. Y pero eso fue un pacto político. Fue una decisión política. Sí, por la desgracia. El pacto por la desgracia. Pero el punto es que, fíjense que lanzó una novedad inteligentísima, porque el derecho, la ley es letra muerta, a la que el humano que la administra le da vida, que es el juez. Pero el derecho es creatividad. Y Pina Acevedo presentó la teoría creativa de que la Constitución podía ser inconstitucional. Que ese es un debate que se está desglosando ahora. No le respondieron. Me parecería contradictorio. Sí. Pero no fue buena la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia, porque fue ante la Suprema, pero no entró en el tema. Pero déjeme decirle, hay quienes sostienen la teoría de que la Constitución no puede ser inconstitucional. Pero hay países en que ya se ha declarado la Constitución inconstitucional. El Salvador. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional de El Salvador en que dice que la prohibición de la reelección se aprobó en un momento histórico determinado y que ya a la época actual está desfasada. Estaba fuera de contexto. Exacto. Y entonces el tribunal declaró inconstitucional la Constitución y eso explica por qué Bukele se ha reelegido reiteradas veces. Bueno. Pero hay otras decisiones de esa naturaleza que es un tema de mucho debate, porque hay quienes dicen, bueno, es que si el Tribunal Constitucional está estructurado para interpretar la Constitución y ajustar las normas a la Constitución, no está supuesto a atacar la Constitución misma. Correcto. A menos que sea para ampliar el criterio, como lo hizo, por ejemplo, en una ocasión en que un diputado, un alcalde de Santo Domingo Oeste, el hijo del que está ahora como alcalde de Santo Domingo Oeste, lanzó una acción requiriendo que la ley 176 sobre municipios y Distrito Nacional era inconstitucional porque esa ley prevé nada más la posibilidad de querellarse y que la Constitución dice denunciar, que los ciudadanos tienen el derecho a denunciar los actos de corrupción. Pero cuando tú denuncias una cosa, querella es otra, porque en la querella tú entras como actor a empujar las acciones. Lo de Vinche fue una denuncia querella. Denuncia querella, sí, porque no existía la modalidad que tiene la Constitución ahora de que tú puedas querellarte, aunque no seas el afectado directamente. Entonces, el Tribunal Constitucional, en una decisión histórica que presidió Lino Vázquez, que era primer suplente del presidente, y el presidente no estaba en esa ocasión, el Tribunal Constitucional dijo, cuando la Constitución de la República habla de denuncia, debe entenderse también querella. O sea, que sería... Eso es lo que se llama... no sinónimo, sino que amplió el concepto de denuncia. Lo amplió. Porque en otros textos de la Constitución prevé la posibilidad de que los ciudadanos, en casos de delitos contra la cosa pública, la administración pública y otra naturaleza, que el ciudadano pueda querellarse y activar las gestiones en sede judicial para que impulsar la acción. Entonces, el Tribunal Constitucional dijo, no, es verdad que la Constitución solo dice capaz de denunciar, pero dijo, también puede constituirse en querellante, entonces amplió el criterio. Eso es lo que se llama, en derecho constitucional, sentencia aditiva, no adictiva, aditiva. Es decir, que el Constitucional puede agregarle al texto, interpretándolo de manera extensiva, lo que el legislador no ha visto o no ha establecido. Es una novedad interesantísima. Cándido, ya entrando... Creo que hablé muy fino. No, pero... Bueno, pero... que tú eres didáctico. Ya, esa es la idea. Entrando ya en un debate que ha concitado el interés no solamente de la clase jurídica dominicana, sino de todo el país. Claro. El código. Claro. El Código Penal. ¿Cuáles son tus reacciones, tus impresiones, aunque todavía los detalles no se conocen así, de las modificaciones que se le hicieron? ¿Usted tiene ya todo eso? Sí. Modificaron 70 artículos. Vamos a ver. Pero a su vez hay una acción de inconstitucionalidad. ¿Qué favorece eso? Te verá, modificaron 70 artículos. Pero además hay varias acciones de inconstitucionalidad contra la ley, el nuevo Código Penal, que no tiene nada de nuevo. Yo digo que este código es más de lo mismo, pero peor. Ay, usted ha hecho
una acusación. Sí, es más de lo mismo, pero peor. Entonces, hay una acción de inconstitucionalidad contra 70 conceptos de ese código. Y los legisladores presentaron 20 propuestas de reforma. Y las entidades de sociedad civil y personas particulares presentaron 80 propuestas de reforma. Entonces, un texto, un código. Repita eso y excúseme. Sí. Atención a los tituladores, especialmente a Ercilio Miguel Veloz Cabral, de que es más de lo mismo. Sí, no, es muy sencillo. El código, el pretendido nuevo código penal es más de lo mismo, pero peor. ¿Por qué peor? Porque esencialmente contiene las mismas características, las mismas normas proscriptivas y sancionadoras con prisión que antes existían. Ejemplo, en la comunicación. El Código Penal aún vigente, en este momento que estamos conversando, el Código Penal viejo, vamos a ponerlo así, establece que en casos de difamación e injuria común, que una persona en un parque público o por la calle le vocifere a alguien ladrón, hay una sanción penal por eso. Eso está ahí, bien. Hasta 2 años de privación de libertad. Ahora bien, en la ley 6132, para los medios de comunicación tradicionales como este, establece privación de libertad en caso de difamación e injuria. Pero eso se modificó. Usted verá. Y nos hicieron un relajo con eso. En el caso de la difamación e injuria a través de las plataformas, la ley de alta tecnología y delitos electrónicos prevé sanciones penales. ¿Qué hace este código? Que establece sanciones penales, pero más restrictivo. Peor. ¿Por qué? Porque aquellas leyes no preveían la posibilidad de que si usted a través de un medio de comunicación, sea tradicional o de plataforma digital, difama a alguien, establecen sanciones de prisión, pero no establecen lo que este código le agrega. La posibilidad de que el mismo juez que lo condene a cárcel, ese mismo juez lo inhabilite de manera temporal o permanente para ejercer la profesión o el oficio. Que eso es una función disciplinaria, me explico. Los jueces, un juez, si acomete una infracción, una falta, porque una cosa es la infracción es penal, la falta es disciplinaria. Comete una falta, hay un consejo superior de la judicatura, no de la magistratura, la judicatura, que te hace un juicio disciplinario y puede disponer la inhabilitación temporal o definitiva, sacarte de la función de juez. Los abogados tenemos una jurisdicción disciplinaria administrativa. Los policías tienen la Inspectoría General, Asuntos Internos y tienen un Consejo Superior de la Policial que tiene una función administrativa para el caso de los policías. Los fiscales también tienen una jurisdicción disciplinaria del Consejo Superior del Ministerio Público para decidir sacar a un fiscal por una falta disciplinaria. Pues ¿sabe qué hace y el Colegio de Periodistas? El Colegio de Periodistas y el Colegio Médico y el CODIA para los ingenieros tienen una jurisdicción disciplinaria. Y los diputados y los senadores tienen una jurisdicción disciplinaria que parece que está cerrada. Porque hay muchísima gente ahí que debieran haber sido expulsados hace rato pero tiene una función, la función disciplinaria, señoras y señores, es administrativa. No es jurisdiccional, no es judicial, ni es tampoco, puede ser penal. Entonces, en este código, además de la posibilidad de que un juez te condene a 1 año de cárcel por difamar o injuriar o atacar el honor, buen nombre, la reputación, aunque no la tenga, de una persona, a 1 año de cárcel, porque estaba hasta 5 años, lo bajaron a 1. Tranquilos, no se sientan mal, señores comunicadores y periodistas, que a partir de ahora ustedes no van a ir a la cárcel por 5 años, van a ir a la cárcel por 1 año. Pero iremos. Usted verá, peor todavía. ¿Por qué? Es una buena observación suya. Porque el mismo juez que lo condene a usted, ese mismo juez, por difamación e injuria a un comunicador, a un periodista, quien fuere, a un abogado, a un médico, a un ingeniero, ese mismo juez puede disponer la inhabilitación temporal o permanente para ejercer la función de periodista o el oficio o la profesión.
Pero eso es atentatorio. Es más de lo mismo, pero peor. ¿Qué es lo que se estila, señores? ¿Cuál es la evidentemente, cuál es la modalidad? Es establecer sanciones económicas de no privación de libertad, porque ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretando la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que es una norma de derecho interno, porque la República Dominicana la suscribió en 1978 y entró en vigencia en 1984. Desde entonces es una norma a la par con la Constitución Dominicana. ¿Qué dicen? ¿Y qué dice la Comisión incluso Interamericana de Derechos Humanos? La Corte, la Comisión y la Convención. Que las normas de sanción a los que hacen comunicación y expresan el pensamiento no debe estar sujeto a censura previa, a la amenaza de meterte a la cárcel, porque es una especie de censura previa, que lo que se corresponde es una sanción económica o multa, indemnización y otra cosa, atacar al medio. Porque si una plataforma de estas le permite a un señor que le mencione la madre de mala manera y diciendo que tú haces sexo con tu mamá, la frase es un poco más dura, no puedo decir aquí, que tú haces sexo con tu mamá, eso manda una sanción. Ahora, el medio puede censurar eso y decirte, oye, una cosa, tú por la plataforma, YouTube, Instagram, todas. TikTok también. O sea, pueden y deben proscribir eso. Por ejemplo, yo menciono aquí la palabra droga, que estamos en vivo. Es seguro que cuando salga la edición, esa palabra la censuran. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Y qué es lo que ha dicho la Corte? Que eso se nos impone y se impone a cualquier ley, que la sanción por la comisión de una falta o una infracción a través de un medio de comunicación que ataque el honor y la consideración, el buen nombre, difamación e injuria, se sanciona con delitos económicos penalmente, con sanciones económicas y administrativamente con una sanción contra el medio. El Estado Dominicano tiene varias entidades, pero entre otros tiene el Indotel. El Indotel es el organismo sombrilla de las plataformas. Y bueno, ya de los medios tradicionales también. Pues a través de Indotel, el Estado Dominicano puede perfectamente sancionar a esas plataformas o al medio de comunicación tradicional que fuere, que no asuma las normas de comportamiento a través de sus comunicadores, aunque sean espacios pagados. Pero no sanción económica, sanción de meterte a la cárcel. Eso es sanción previa, censura previa. ¿Por qué? Porque están intimidando con llevarte a la cárcel si tú expresas lo que piensas. Entonces, ante esa situación que usted ha descrito de manera casi dramática, sí, ¿qué soluciones usted plantea? Bueno, se le propuso al Congreso reiteradas veces que por favor modificaran un solo artículo del Código que entraría en vigencia el día 3 de este mes si el presidente lo promulga. Yo propongo que el presidente no promulgue eso. Pero bien, lo va a hacer, posiblemente lo va a hacer. Porque tengo entendido que la línea porque eso fue del Poder Ejecutivo, el presidente envió por la vía correspondiente una modificación de 32 artículos, entre otros el de bajar la pena de privación de libertad a los medios de comunicación. Por eso estos muchachos de las plataformas dicen nos engañaron, porque dijeron que iban a sacar como pueblo. Y dijeron que iban a sacar la cárcel de la comunicación. Y entonces lo que hicieron fue bajar el tiempo de privación de libertad. Un año. A un año, pero como quiera baja la cárcel. Más grave todavía. Más grave todavía. Si le llevan a la cárcel de 6 meses a un año, que si usted quiere saber si 6 meses es mucho en sede carcelaria, vaya a la Victoria un rato, vaya a Najayo, hombre, para que usted vea cómo es. Y dure ahí 2 días preso, para que usted vea cómo es. Pero lo que importa es retener aún prisión domiciliaria, arresto domiciliario. Lo que importa es retener a todo esto es que yo decía, bueno, nos engañaron porque nos dijeron que iban a sacar la cárcel de los medios de comunicación de plataformas. La prisión. Sí, pero lo que hicieron fue reducirla. Eso fue lo que hizo la propuesta del presidente. Y los legisladores asumieron eso. Entonces, ¿qué me hace pensar a mí? Que la van a proclamar, la va a promulgar el presidente. Lógico, porque eso fue una decisión política. Queda la expectativa de que el Tribunal Constitucional haga lo siguiente. Eso es otra cosa. El Tribunal Constitucional, yo le propongo lo siguiente.
que disponga la suspensión provisional de la entrada en vigencia del Código Penal. La entrada en vigencia, que es el día 3 del próximo mes. Estamos a tiempo, porque el Tribunal Constitucional en varias ocasiones ha declarado de urgencia un tema determinado, como fue el proceso de las elecciones en pandemia. ¿Usted quiere que yo le haga un pronóstico, un vaticinio, con un poquito de experiencia? Sí, pero disculpe, mi propuesta es que el Tribunal Constitucional, así como lo ha hecho en otras ocasiones, disponga la suspensión provisional de la entrada en vigencia del Código Penal, hasta que el tribunal conozca de 7 acciones, 3 acciones que hay y viene otra de inconstitucionalidad contra esas normas del Código. Esa es la esperanza, que la suspenda provisionalmente, porque si después el Tribunal Constitucional decide que esos 70 artículos que fueron cuestionados en una acción son inconstitucionales, va a desmembrar el Código. ¿Entiende lo que digo? O sea, es urgente. Consecuentemente, el Tribunal Constitucional, eso es lo que yo pienso que debe hacer. Es la esperanza que tenemos. En el Ministerio de Interior y Policía, somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando.